Hola a todos. Bueno, hoy no he podido impedirme de hacer este podcast porque realmente ha sido alucinante la noticia bomba, nunca mejor dicho, que ha saltado hoy, ¿no? O sea, el Mossad se ve que ha preparado una increíble operación para desangrar a Hezbollah antes de la más que posible guerra en el sur del Líbano, que va a tener lugar pues un poco como los toreros, ¿no? Como los toros que van a entrar en la plaza a luchar contra el torero, pues hay que desangrarlo un poquito y hacerlo perder un poquito de fuerza, ¿no? Para poder torear más de igual a igual, ¿no? Pues es exactamente lo que ha hecho Israel esta tarde. Han montado una operación increíble y mediante la explosión de teléfonos móviles y de buscador de personas de la marca Motorola, para ser más exacto, todo apunta que es de la marca Motorola, eran casi todos los aparatos, los han transformado en minas antipersona prácticamente, es decir, los han hecho explotar todos al mismo tiempo, con un mismo mensaje, un mismo, digamos, los han activado todos al mismo tiempo y ahora, a la hora que estamos hoy, ahora mismo, a estas horas que estoy grabando el podcast, andaban por unos 3.000 heridos, que claro, son gente que está fuera de combate. Pensar que aunque no estés muerto, si estás herido de gravedad, no puedes ir a combatir. Y había 8 muertes oficiales. A saber con cuántos muertos acabarán, quiero decir, claro. Todos miembros de Hezbollah, evidentemente, porque eran aparatos que solamente se le daban a miembros de Hezbollah, aunque la televisión española y los boquistas de siempre, la izquierda de siempre española, os van a disimular los datos y os van a maquillar los datos y va a parecer que han explotado móviles de civiles normal y corrientes. Es mentira, han explotado móviles de solo hombres y todos miembros de Hezbollah. O sea, que aunque lo pinten el Pablo Iglesias, toda esa gente y Pedro Sánchez de otra manera, no es así. Es una operación perfecta, una operación como siempre hace Israel normalmente, súper con dianas muy claras, y si ha caído algún civil o ha sido herido algún civil, siempre es un daño colateral que en principio no era buscado, pero que evidentemente cuando trabajas tan fino en territorios tan pequeños y tan densamente poblados, pues es evidente que a veces ocurren. Pero bueno, no hay que olvidar que es una guerra que Israel no ha querido, que sus enemigos le han declarado desde su propia existencia, y que claro, en las guerras, la guerra como la guerra, quiero decir, van cayendo civiles. El 7 de octubre cayeron muchos civiles israelíes, así que es normal que en una guerra pues caen civiles, así que tampoco uno se puede echar las manos a la cabeza ni darse golpes en el pecho. Lo mejor para que no caigan civiles es no declares la guerra a tu vecino, no hagas guerras y no habrá bajas civiles, eso está más que claro. Así que, y entonces para entender un poco ese conflicto y para que acabéis de pillar un poco, porque os desinforman muchísimo, es muy simple, vamos a ver. Irán es la gran culpable de todo lo que ocurre ahí, ahora mismo, en Oriente Medio, hoy por hoy. ¿Por qué ocurre esto con Irán? Porque ahí están un régimen de ayatolás que son fanáticos religiosos. Ya está. Porque Irán llegó a ser, repito, aliada de Israel. No hace tanto, hace 40 años. ¿Vale? Antes de que derrocaran al Shah de Irán, Irán era un aliado de Israel y colaboraban juntos en la región y tenían un montón de proyectos comunes. Hasta había comercio de armas entre ellos, imagínate. ¿Vale? Así que para que las cosas ahora sean así y haya tanta inquina de Irán hacia Israel, no es que todos los iraníes tengan inquina de Israel, es el régimen iraní, que es un régimen fanático religioso y que lo hace por fanatismo, por religión y porque hay intereses entrecruzados con los rusos y en su guerra particular que lleva con Arabia Saudita. Y Israel es la víctima perfecta para demostrar que son muy musulmanes, que son más musulmanes que los árabes y que ellos merecen tener un sitio más grande que los sunitas y que merecen el respeto del mundo, digamos, musulmán y bueno, y es a ver quién la tiene más larga con Arabia Saudita. Y entonces, claro, atacar a Israel y recuperar Jerusalén, pues es un objetivo que si lo logran o lo lograran, pues les darían muchísimos puntos. Restaría puntos a Arabia Saudita y al mundo musulmán sunita y ganarían puntos Irán, que es el mundo musulmán chiita. O sea, es
una guerra religiosa, básicamente. Hasta que no entendáis esto, es muy complicado que entendáis el conflicto de Oriente Próximo y de Israel, porque es que si queremos darle tintes solo racionales y solo tácticos militares y tácticos y geopolíticos, solamente nos queremos ceñir en razones laicas, os vais a equivocar siempre, porque es que tiene una raíz totalmente religiosa. El combate de Irán contra Israel es primero de todo religioso y fanático, y luego, evidentemente, pues están los rusos, sus alianzas con los rusos, y a los rusos les va bien debilitar a Israel porque así debilitan a Estados Unidos en la zona, y hay un montón de intereses entrecruzados, ¿vale? Pero son secundarios o terciarios o están en el puesto cuarto, no están en el primer puesto, son, digamos, cosas en cascada, ¿vale? Lo primero que tenéis que entender es que es un conflicto religioso, fanático, ¿vale? Luego, los de Hamás, lo mismo. Lo de Hamás fue un conflicto territorial hace 100 años. Pero ya no lo es. O sea, hace 100 años, cuando los primeros colonos israelíes se instalaron ahí y empezó a haber problemas con los ingleses, que era territorio inglés, acordaros, no era territorio palestino, no había ningún país llamado Palestina, ¿vale? Era territorio inglés. Cuando hubo los primeros conflictos y las primeras historias, ¿vale? Tenéis que pensar que entonces sí que se podía decir que era un conflicto, entre otras cosas, territorial, por tierras, digamos, dos pueblos que se disputaban las mismas tierras por culpa de los ingleses, ¿vale? Pero eso hace 100 años que fue así. Desde hace unos años para acá, ya todo el mundo árabe, la mayor parte de Oriente Próximo, la mayor parte de la península arábiga, y tal, mucha gente ya ha reconocido a Israel y saben que Israel va a seguir existiendo y que es un actor ahí, y que es un país que va a seguir ahí, porque sí, porque tienen derecho a ello y porque han vuelto y porque están ahí y no puedes hacer como que no están. Y han creado un país, un Estado además moderno, estilo occidental, que les viene muy bien a Oriente Medio, modernizarse, tener la potencia económica y la inteligencia, bueno, la inteligencia a secas, digamos, la cultura, etcétera, occidental, ahí en Oriente, viene muy bien. Sí, hay mucha gente que debe estar contenta de la existencia de Israel en realidad. Lo que pasa es que lo tienen que llevar en secreto porque no lo pueden expresar abiertamente porque el mundo musulmán es así de radical y con el tema religioso. Pero estoy seguro que en secreto mucha gente está contenta porque ha progresado mucho y si se dejaran sería una alianza espectacular para Oriente Medio y podría ser una región rica, próspera, etcétera, si aceptaran Israel de una puñetera vez y aceptaran su existencia y se dejaran de hostias. Si es que es lo mejor para la región. Y mucha gente lo sabe ahí también, ¿eh? Lo que pasa es que no lo pueden expresar tan libremente como lo expreso yo, porque claro, se pueden buscar hasta la muerte, porque les pueden hasta castigar gravemente por decir esto, ¿no? Así que Hamás también es un actor fanático religioso. Además, últimamente se ha liado con la yihad islámica, con lo que son restos del ISIS, de Siria, de Irak, etcétera, y están aliados con unos fanáticos más fanáticos que ellos todavía, y de ahí el 7 de octubre. O sea, tenemos que entender que es todo fanatismo religioso. También lo único que les interesa es reconquistar Jerusalén para el Islam, que Jerusalén sea totalmente dominado por el Islam y por los musulmanes, por la religión musulmana, para poder chulear y decir que mira qué fuertes que somos, que hemos recuperado Jerusalén totalmente para nosotros, de igual, y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que no entendáis esto, los wokistas, los Pablo Iglesias, los Pedro Sánchez de la vida y los que lo seguís, no vais a entender nunca el conflicto de Oriente Próximo. Si lo queréis enmarcar mintiendo, porque mentís descaradamente, mintiendo, manipulando y diciendo que eso es un conflicto de tierras y que hay que volver a 1947, entonces es que es mentira. O sea, se les ha propuesto 1000 cosas a los palestinos, a los de Hamás, 1000 cosas, 1000 formas de arreglar ese conflicto. No han querido nunca, porque es un conflicto religioso fanático, ¿vale? Yo no digo que no hay fanáticos en Israel y que no hay religiosos y que tal y cual, que de hecho, desgraciadamente, están mandando cada vez más en el gobierno y tal israelí, pero en todo caso son religiosos y fanáticos a la contra, no son ellos los que han provocado todo el tema, porque Israel nació laica, y eso sí que hay pruebas irrefutables. Hay kibbutz, había comunistas, nació laica y comunista. ¿Qué pasa? Que han pasado 70 años y bueno, y ahora pues hay un recrudecimiento de la extrema derecha en israelí. Pero siempre es por efecto rebote. Cuando la extrema derecha crece en cualquier país, es porque el país está haciendo algo mal, o están ocurriendo cosas malas, o está teniendo enemigos internos, o algo está pasando mal, y entonces la extrema derecha crece, y los extremismos y el radicalismo crece. Y en Israel, evidentemente, lo que se ha hecho mal es que no hay manera de que los vecinos se pacifiquen
y acepten la existencia misma del país. Y entonces, claro, evidentemente la gente se vuelve cada vez más radical porque quieren seguir existiendo, seguir viviendo y no quieren que les maten. Entonces es normal que se vuelvan radicales y que haya gobiernos cada vez más radicales hasta que no paren los vecinos de combatirlos. Israel se va a volver cada vez más radical, más fuerte, más violenta, etcétera, etcétera, en reacción. En reacción. No son ellos los violentos de principio, es en reacción. ¿Vale? Eso tiene que quedar muy claro. Si no, nunca entenderéis el conflicto. Así que, al final, si veis bien el resumen que he hecho, lo he sintetizado mucho hoy, porque lo quiero hacer corto. No dispongo de mucho tiempo para el podcast hoy. Es un podcast de estos cortos. Es muy simple. O sea, ¿queréis que de verdad Pedro Sánchez, compañía, los boquistas, los Pablo Iglesias, toda esta gente, queréis de verdad proteger al pueblo palestino? ¿Queréis de verdad la paz y que lo queréis sinceramente? Pues convencerlos para que dejen de atacar a Israel. Es así de simple. Convencer al mundo árabe, al mundo, digamos, de Oriente Próximo que rodea a Israel, a los radicales sirios, a los radicales de Hezbollah en el sur del Líbano, convencer a los de Hamas, convencer a la yihad islámica, convencer a toda esta gente de que dejen de dar por culo. Y cuando dejen de dar por culo y dejen de atacar a Israel y dejen de ser violentos, Israel automáticamente dejará de ser violenta porque no tiene malas intenciones con sus vecinos así a priori. Dejará de expandirse, dejará de atacar, dejará de defenderse de forma violenta y se pacificará la zona y la región. Es que es así de simple. Mientras sean hostiles, mientras haya atentados terroristas, mientras no se reconozca la existencia, no les den ni el reconocimiento de la existencia del país Israel, mientras sean violentos, mientras haya discursos de odio todo el rato, que eso sí que son discursos de odio, querer destruir Israel, que Israel no tiene derecho, el enemigo sionista, el enemigo no sé qué. Mientras todo esto, y Israel se sienta amenazada por esos discursos, que además son amenazas reales, porque a la mínima que han podido les han metido hostias, como la del 7 de octubre, no hubo ninguna antes, porque no han podido, pero lo han intentado miles de veces. Y no os olvidéis de las guerras del 60 y pico, de la guerra del 40 y pico, todos los países árabes contra ellos. Todo eso que os pensáis que Israel lo ha olvidado. Que la gente de Israel lo olvida esto, lo tienen ahí clavado en el corazón. Y esto, claro, evidentemente es una desconfianza terrible, no te fías de tu vecino y le tienes pánico. Entonces, cuando tú tienes pánico a un vecino, ¿qué haces? Tienes dos opciones. O te vas y plegas, o combates el vecino y que gane el mejor. ¿Me entiendes? O sea, es que es así, o sea. Y esta gente no se van a ir de ahí. Han sufrido demasiado en Europa, han sufrido demasiado fuera cuando han estado repartidos por el mundo, han visto que esto no funciona, que siempre hay antisemitas por todos lados que les dan por culo. Entonces, al final, pues evidentemente han creado un país, no lo van a dejar. Es su refugio, es el país que se han creado, es un país que ya se hizo a la defensiva, como se creó ya como refugio, y no lo van a dejar, lo van a defender a uñas y dientes, hasta el último hombre, la última mujer, el último niño. Van a dejarse hasta la última gota de sangre, hasta que no lo entienda el mundo musulmán. No va a haber manera de que haya pacifismo. O sea, tienen que entender que esta gente van a sobrevivir sí o sí. Y van a hacer todo lo que sea necesario para sobrevivir. Hasta que esto no lo entiendan, no les entra en la cabecita, pues va a haber violencia. Y cada vez más, evidentemente. Y va a haber guerras de años y años y años. Y miles de muertos y miles y miles. Y va a ir en aumento exponencial. Hasta que dejen y pleguen y se bajen del burro, esta gente. Hasta que no se bajen del burro, Israel no se va a bajar del burro porque es una cuestión de supervivencia. O sea, ellos sí pueden elegir bajarse del burro, porque son ellos los que están atacando sin razón. Pero el otro se está defendiendo con todas las razones del mundo, porque o se defiende o muere. Entonces, ya veis muy bien quién en la ecuación tiene que bajar del burro. Está muy claro, muy claro. A poco que seas honesto, evidentemente. Bueno, pues nada, lo dejaremos aquí. Un saludo a todos, hasta la próxima, no olvidéis los likes, suscribiros, todas esas cosillas, por lo visto, que va muy bien para la comunidad. Venga, que os vaya muy bien a todos. Chao, chao, hasta luego, hasta la próxima.